Quiero empezar a contar esta historia, mi historia personal, hablando de mi papá. Ya no concibo contarla sin pensar primero en él. Mi papá fue una persona que siempre estuvo muy conectado con su entorno, con las personas. Él, como todo buen storyteller, como todo buen contador de historias, porque lo era un gran contador de historias, tocaba guitarra, narraba su historia de esa manera, se conectaba con los otros, contaba chistes, siempre estaba muy alegre, parecía muy alegre. Y como todo buen contador de historias, como les venía diciendo, él tenía algo muy especial, era que era súper buen observador. Él entendía el dolor ajeno, casi que vivía a través del dolor de los demás. Eso se notaba cuando estaba cantando, cuando estaba contando chistes, porque se quedaba observando siempre a su público, a las personas que estaban a su alrededor. Yo eso lo vine a entender muchos años después. De hecho, cuando ya él estaba muerto, él murió hace 22 años. Y hoy, hace unos pocos años, vine a entender que mi papá, a pesar de haber vivido con esa alegría, ¿no? De dar alegría a los demás y que siempre estaba en una reunión, le encantaba la vida social, él siempre tuvo un halo de tristeza, siempre tuvo eso que no le permitió ser feliz del todo. Después de yo haber estudiado ingeniería industrial, de haberme dedicado al mercadeo durante casi toda mi vida, porque hasta ahora lo hago, conexión con el marketing, por eso también entiendo muchísimo hoy en día lo que es el contar historias, el storytelling, el contar una buena historia, porque desde esa época que yo empecé a trabajar ya lo hacía con diferentes marcas, conté historias para muchísimas marcas, conté historias de mi libro también, cuando yo escribí el libro hace 10 años también, pero a través de los últimos 3 años he empezado a entender que también detrás de esas historias de las marcas que manejé, detrás de ese libro, estaba yo. Era mi historia personal. En ese momento conecto con mi papá, como les estaba diciendo, como empecé esta historia, y ahí me doy cuenta de la importancia de lo que le estaba sucediendo a él. Me conecto con el tema de las historias, con mi abuelita Josefina también, porque son dos personajes que en esta historia hacen muchísimo sentido, son muy importantes. Mi abuelita también era una gran contadora de historias, pero ella era una persona que no necesitó muchas cosas. No era sociable, no le interesaba estar con otras personas, aparte de sus nietas y de sus hijas. Entonces digamos que su vida era más, su círculo era más cerrado. Mientras que mi papá era muy social, él le encantaba el escenario, le encantaba hasta teatro llegó a hacer, con el Quijote de la Mancha. Pero con esa tristeza que tuvo siempre, yo trataba de alegrarlo. Yo creo que desde siempre he querido tener esa varita mágica para tocar el corazón de las personas y decirles, tú puedes ser feliz, tú puedes liberar tu historia, tú puedes contarla, tú puedes quererte mucho para poder conectar con todo lo que tienes alrededor. Y en ese momento lo quería hacer, pero yo no encontraba la forma. Hoy en día, a través de mi historia, a través de todo lo que yo he vivido, después de haber escrito ese libro, después de tener los talleres, después de poder hacer conferencias, después de todo el camino que he venido haciendo de escribir mi segundo libro, es cuando yo puedo entender que mi papá necesitó en ese momento tener una idea de lo que era el propósito de su historia. Cómo hubiera podido ser su vida, que no lo sabremos, pero para mí es muy claro que él, si hubiera sabido que lo que él hacía felices a tantas personas, porque yo sé que eso es lo que él quería, su vida hubiera sido diferente. Es casi que por eso yo hoy en día, en honor a él, me he dedicado a que las personas liberen y potencien su historia, que encuentren el propósito de su historia. Una vez estamos fortalecidos, una vez nosotros ya sabemos qué valores tenemos, ya hacemos la pausa, sabemos qué valores tenemos, nos conectamos también con el tema de nuestras debilidades para fortalecerlas, llegamos a nuestro propósito de la historia, elaboramos un plan de acción y es allí cuando podemos decir que tenemos una historia que puede llegarse a potenciar, a conectar, al entregársela a los demás. Ahí está el propósito. Cuando nosotros ya tenemos claridad y empezamos a conectar con el entorno, con el otro, es cuando nosotros logramos ese propósito en nuestra historia. Muchísimas gracias. Espero que tengan una vida llena de historias, que se conecten, que cada día sepan quiénes son
quiénes quieren ser para lograr tener ese propósito de su historia.